Español 10. Textos funcionales. Agenda, carta poder, solicitud de empleo y currículum. En este video abordaremos aspectos que nos permitirán identificar los distintos tipos de texto. Comencemos con los textos funcionales. ¿Qué son los textos funcionales? Los textos funcionales son herramientas indispensables para la vida cotidiana. Cumplen con una función o propósito. Por ejemplo, un currículum vitae, mapas conceptuales, solicitud de empleo, mensaje electrónico, entre otros. Los textos funcionales se dirigen a un receptor en forma directa, clara y precisa para indicarle los pasos o acciones a seguir para realizar una o varias. Los textos funcionales se dirigen a un receptor en forma directa, clara y precisa para indicarle los pasos o acciones a seguir para realizar una o varias acciones. Entre los diversos tipos de textos funcionales hablaremos de la agenda. Es una libreta cuyo formato calendarizado nos facilita el registro, la planeación, la organización del tiempo para la realización de nuestras actividades y tareas. Sus características externas son que la agenda ya tiene un formato establecido, donde identificamos los siguientes elementos. Una hoja al principio para anotar los datos personales, un calendario y un pequeño directorio telefónico. Internamente, una agenda es un texto de uso privado donde anotamos de manera muy sintética las actividades que tenemos programadas. Tareas, trabajos, exposiciones, exámenes, etc., en la fecha que les corresponden para su realización. La carta poder es un escrito en donde se otorga poder o facultad a una persona para realizar alguna acción que aquel que escriba la carta permite. Sucede cuando una persona autoriza a otra persona a realizar algo en su nombre. La carta poder puede ser específica con la acción a realizar o general. Si es específica, se debe dejar muy claro qué se debe hacer y poner los límites de la acción. Si es específica, se debe dejar muy claro qué se debe hacer y poner los límites de la acción. Si es general, la otra persona tiene amplia potestad para tomar decisiones. Sus características son: nombre de la persona recibiendo el poder o facultad. Declaración específica y detallada explicando los poderes y obligaciones, así como las responsabilidades que se otorgan a esa persona. Declaración especificando por cuánto tiempo la persona tendrá autoridad de obrar en orden. Declaración especificando por cuánto tiempo la persona tendrá la autoridad de obrar Declaración especificando por cuánto tiempo la persona tendrá la autoridad de obrar en nombre del interesado. Y por último, la firma de la persona dando el poder a la carta. La solicitud de empleo es un texto funcional de formato preestablecido fácil de adquirir en papelerías. En él se deben exponer datos personales, académicos y laborales. Su finalidad es obtener un empleo para el que se manifiesta estar capacitado. Su llenado es muy sencillo, basado en palabras y frases breves. Sin embargo, debemos ser cuidadosos y utilizar las palabras más apropiadas, pues el léxico que usamos también dice sobre nuestra personalidad y nivel académico. El currículum vitae es una recopilación de todos los datos académicos y experiencia de una persona a lo largo de su vida, independientemente del puesto de trabajo al cual se opta en el proceso de selección. Los profesionales dedicados a la contratación de personal esperan que el currículum vitae sea la expresión clara y concisa de informaciones sobre datos personales, la formación y la experiencia profesional de la persona que aspira a un empleo. La función del currículum vitae es
Presentarte a tu futuro empleador. Repito. Los profesionales dedicados a la contratación de personal esperan que el currículum vitae sea la expresión clara y concisa de informaciones sobre nuestros datos personales, la formación y experiencia profesional de la persona que aspira a un empleo. La función del currículum vitae es presentarte a tu futuro empleador, concentrar la atención durante la primera entrevista sobre los aspectos más importantes de tu personalidad y de tu recorrido académico y laboral. Después de la entrevista, recordar a tu futuro empleador los datos que mejor hablan de ti. Dependiendo del modo en que organicemos la información, el currículum vitae puede ser de 4 tipos. Cronológico. En este modelo se ordenan los datos desde el primer empleo hasta el más antiguo. Inverso. El modelo inverso destaca la experiencia laboral reciente. Funcional. Los datos se ordenan por bloques temáticos. Es el más recomendable si la experiencia es muy dispersa o no hemos trabajado durante un tiempo. Por proyectos. En este currículum destacan los proyectos del aspirante y las competencias que ha adquirido, siempre y cuando estén relacionados con la oferta de empleo. En cuanto a su estructura, tenemos, por ejemplo, primero, es preciso darle un título, currículum vitae, en el cual pondremos nombre y apellidos de la persona o la profesión que tiene el aspirante o el puesto que desea obtener. Datos personales, nombre y apellidos, lugar y fecha de nacimiento, estado civil, dirección personal, número de teléfono de contacto, dirección de correo electrónico, etc. Objetivo o perfil. Es una manera breve de presentarse, indicando cuáles son nuestros conocimientos, habilidades y destrezas. Formación académica. Estudios que has realizado, indicando fechas y lugar donde han sido realizados. Otros títulos y seminarios. Estudios realizados complementarios a los universitarios que mejoran tu formación universitaria, indicando las fechas y el lugar donde fueron realizados. Experiencia profesional. Experiencia laboral relacionada con los estudios universitarios o que pueden ser de interés para la empresa que desea contratarte. No olvides señalar las fechas, la empresa donde trabajaste y las funciones y tareas llevadas a cabo. Idiomas. En este apartado se mencionan los idiomas que conoces y tu nivel, si obtuviste algún título reconocido, como por ejemplo el First Certificate en inglés, que acredite tus conocimientos. Informática. Señala aquellos conocimientos informáticos que poseas, sistemas operativos, procesadores de texto, hojas de cálculo, bases de datos, diseño gráfico, internet, etc. Aquellos textos que no son funcionales se les clasifica a partir de su intención comunicativa o su forma discursiva. Sin embargo, un texto, independientemente de la información o del modo discursivo que emplee, deberá tener ciertas características o propiedades que permitan comprenderlo en su totalidad. Por ejemplo, entonación. Nos permite identificar cuándo inicia o termina un texto. Propósito. Plantea cuál es el objetivo o intención del autor al escribir el texto. Adecuación. Es el uso de las palabras correctas dependiendo del tipo de público al que va dirigido y el tema que se aborda. Coherencia. Es el orden en el cual presentamos el discurso o estructura interna de un texto. Usualmente empleamos los siguientes elementos. Introducción. Parte del texto que presenta el tema, muestra la idea central o tesis que va a desarrollar. Desarrollo. Se presenta en el contenido del tema a tratar de manera clara.
Cierre o conclusión. Parte del texto que a través de frases o líneas brindan un comentario global o recapitulación del tema. Cierre o conclusión. Parte del texto que a través de frases o líneas brinda un comentario global o recapitulación del tema. Cohesión. Es la propiedad que permite que cada una de las frases en el texto sea interpretada en relación a otras frases. En otras palabras, permite unir o separar las ideas de forma coherente. Para ello, empleamos nexos y preposiciones. Un texto se clasifica de acuerdo a su intención comunicativa, puesto que tienen un objetivo, propósito o finalidad bien definida. Entre los que encontramos a textos científicos. Su propósito es comunicar o ampliar el conocimiento y se subdivide en especializados. Emplean tecnicismos y están dirigidos a un público con un conocimiento previo al tema. Divulgativos. Maneja un lenguaje no técnico y está dirigido a todo público. Didáctico. Su principal propósito es la enseñanza. Textos informativos. Su propósito es notificar sobre temas actuales, enunciar u opinar. Está dirigido al público en general. Entre ellos hallamos los textos periodísticos, la crónica, el ensayo, el boletín, el informe y la noticia. Textos literarios. Su propósito es la recreación del lector. Incrementa la habilidad discursiva, analítica y de síntesis. Entre ellos hallamos textos como la poesía, el teatro, las novelas, los cuentos, las fábulas, los mitos y las leyendas. Los textos, de acuerdo a su forma discursiva. Recordemos que los modos discursivos son estructuras que permiten abordar un tema de maneras diversas y a partir de esto los textos se clasifican en texto expositivo. Es aquel que presenta en su estructura un vínculo entre análisis y síntesis, con la finalidad de explicar algunos términos. Presenta datos, hechos o conceptos de forma inductiva, deductiva o yuxtapuesta. Texto argumentativo. Es aquel que se centra en un juicio y toma de posición respecto a un tema. Básicamente es una opinión fundamentada y crítica sobre un hecho, acontecimiento o circunstancia. Texto narrativo. Es aquel en el cual predomina el relato. Se desarrolla una historia en un tiempo y espacio determinado y dicho desarrollo es producto de la acción de los personajes. Otra vez. Texto narrativo. Es aquel en el cual predomina el relato. Se desarrolla Texto narrativo. Es aquel en el cual predomina el relato. Se desarrolla una historia en un tiempo y espacio determinado y dicho desarrollo es producto de la acción de los personajes. Texto descriptivo. Es aquel texto donde se predomina el relato detallado. Se emplean adjetivos o incluso metáforas para dar a conocer un suceso, un objeto, una persona o un hecho. Es importante saber que en un texto predomina una forma discursiva y a partir de ella se clasifica. Es importante saber que en un texto predomina una forma discursiva y a partir de ella se clasifica. Sin embargo, en el mismo texto es posible encontrar más de una forma discursiva. Como hemos podido observar, es importante saber que en un texto predomina una forma discursiva y a partir de ella se clasifica. Sin embargo, en el mismo texto es posible encontrar más de una forma discursiva. Como hemos podido observar, para identificar qué tipo de texto leemos es importante reconocer sus características.